Queremos invitar ahora a los panelistas de esta conferencia, a Elena Cruz, gestora cultural de la Universidad Católica y directora de proyecto de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, a Hernán Cáceres, director de la Corporación de Desarrollo de Santiago, Cordesan, a Alberto Undurraga, alcalde de Maipú, a Pedro Brown, diputado e integrante de la Comisión Política Nacional de Desarrollo Urbano, José Nordenflich, presidente del Comité Chileno del Consejo Internacional ICOMOS, y a don Gonzalo Ibáñez, presidente de la Corporación por un Valparaíso Unido. Primero que todo, ¿no es cierto?, agradecerle su presencia hoy en la tarde y pidiéndole también las disculpas por todos los retrasos que ha tenido la conferencia en general. Queríamos que, como pregunta general, ¿no es cierto?, que usted nos diera la visión respecto de nuestra propuesta de generar una corporación privada, ¿no es cierto?, para la gestión de patrimonio, y que también ustedes nos puedan contar su experiencia sobre, ¿no es cierto?, su propia gestión en distintas corporaciones. Quiero hacer la palabra a Elena para que nos comente sobre la exposición y nos cuente tu experiencia también. Gracias. Y gracias también por esta invitación. A ver, la corporación en la cual trabajo, que es la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, es una corporación privada y creo que la clave de la corporación en cuanto a la gestión, una parte es que es un equipo muy ajustado en el cual se trabaja con asesores externos y para cada proyecto se genera un equipo de profesionales atingentes y calificados, lo que hace que sea muy eficiente en su gestión. Bueno, la corporación básicamente trabaja con las empresas, acogiendo esos aportes a la Ley de Donaciones Culturales y luego del terremoto también a los subsidios que se crearon al programa de reconstrucción del Consejo de la Cultura y las Artes. Y en el fondo un rol que es bastante clave es un poco la conciliación entre los intereses del sector público y el sector privado. Ya uno está un poco en medio y conciliar en el fondo los intereses y también los tiempos, que son muy distintos. Y esto es bien importante porque a veces se pierden también recursos por este tema, que muchas veces procesos que son muy lentos y las empresas a veces necesitan hacer sus aportes en determinado momento por el tema de los tributos, las rebajas tributarias y qué sé yo. Entonces, bueno, ahí un poco uno tiene que estar entre medio tratando de poder conciliar las partes. Creo que es súper importante el tema como en el tema de la gestión, lo estoy pensando por lo que plantean ustedes, el tener equipos bastante ajustados. Porque, por ejemplo, en la experiencia, yo voy a hablar de la experiencia, por supuesto, de nosotros, cuando fue el terremoto, hubo montones de reuniones con muchas entidades distintas y con muy buenas propuestas, muy buenas intenciones, que hagamos mesas de trabajo, que trabajemos aquí, allá, que esta ley, que el otro, pero que al final no terminaron en nada, porque en el fondo no había una cabeza que liderara en el fondo la mesa de trabajo o las distintas proposiciones que habían surgido. Bueno, esto es algo que también igual se ha hablado, que se habló en el panel anterior. Entonces, esto es súper relevante para poder, en el fondo, dar el salto desde las ideas y todas las propuestas a la gestión y la realización de los proyectos. Tener un interlocutor por cada una de las instituciones y poder
y que haya una cabeza que ordene toda la gestión. Bueno, nosotros, la verdad es que un poco todo lo que quería comentar se ha hablado, entonces voy a ser como bien rápida y detenerme solo en un par de cosas. Nosotros cuando fue el terremoto, que tuvo una magnitud realmente importante y vimos que estaba prácticamente la mayoría del patrimonio en el suelo, y sabiendo que los recursos son limitados, decidimos hacer un catálogo de los monumentos que se habían dañado. Y que lo hicimos con el Consejo de Monumentos, que Óscar Acuña, que está ahí, estaba en ese momento del Consejo, una suerte de guía de los monumentos para poder repartir a todas las empresas que son nuestra importante fuente de financiamiento y poder, porque sabíamos que en el fondo también había otras prioridades, había que levantar hospitales, había que levantar escuelas y que los recursos iban a ser muy acotados. Y bueno, y una de las cosas que nos dimos cuenta, por supuesto, es que los registros eran muy menores. Tuvimos que ahí sacar fotos de archivos del Mercurio, de particulares, en fin, fue... Y de hecho, el catálogo solo pudimos incluir, o sea, incluimos lo que más pudimos, pero quedaron cosas fuera. Entonces, bueno, y una de las cosas que en el fondo, bueno, gracias al catálogo surgieron varios proyectos y reconstrucciones y saltaron varios tapones, como que en el fondo, que también se ha hablado, que todas estas, o sea, no puede ser que en el fondo todas las leyes y todo el cómo abarcar el patrimonio y todas las normativas y todo, se surjan desde la urgencia, desde la emergencia, porque puntualmente en el caso de Bichuquén, que nosotros estamos reconstruyendo, claro, en el fondo ahí hemos estado usando el tema, usamos los subsidios que se adaptaron para las zonas típicas, para las zonas patrimoniales, pero obviamente es un subsidio que está adaptado y que no se piensa desde lo que es en una zona típica y qué sé yo. Entonces, bueno, ahí hemos estado haciendo todos los esfuerzos por reconstruir de la mejor manera, pero por supuesto van a quedar seguramente casas afuera porque hay un problema de sucesión, porque son segundas viviendas, entonces, bueno, es un poco lo que se ha hablado ya. Y entonces, en el fondo, pensar las cosas desde, o sea, quizás más subsidios permanentes, algo más continuo, porque se produce un problema que también es algo que se habló en el fondo, de la mantención, porque tú puedes arreglar, reconstruir, qué sé yo, pero ¿qué pasa si en el fondo no hay una mantención en el tiempo? Y también pasa que monumentos que queremos reconstruir, que resulta que están deteriorados porque una parte se deterioró por el terremoto, pero hay otros que están deteriorados por falta de mantención. Entonces, tratamos de conseguir fondos en la empresa privada, pero claro, hay una cierta reticencia en el fondo a hacer donaciones, porque dices, bueno, lo vamos a reconstruir, lo vamos a dejar impecable, pero ¿qué va a pasar con eso? O sea, va a volver a deteriorarse. Entonces, que bueno, es algo que también se ha hablado. Y por último, creo que es súper importante en este sentido, en el tema de pensar las cosas en el largo plazo y no solo en la urgencia, en la emergencia, justo después de que pasan las cosas. También es integrar a la comunidad, eso es clave, y en eso creo que la Fundación Altiplano lo ha hecho muy bien, que es una corporación privada también, en cuanto a que trabaja con toda la comunidad y hace talleres, los capacita, los mete en las reconstrucciones, ellos están centrados en el norte, y eso es clave que en el fondo, porque de esa manera tú
entiendes el valor que tiene y lo haces propio y lo cuidas. O sea, es distinto cuando tú ya entiendes, ya no ves bloques de edificios, caminas y entonces te aparecen los balaustros, te aparecen las cornisas, empiezas a poder ver lo que hay ahí, la historia que hay ahí, la importancia que tiene que eso exista y a que a todos al final los beneficia. Y por último, que creo que es algo que también de alguna manera se ha dicho, que me parece que es súper importante el tema de una gestión público-privada que integre criterios, que integre en el fondo la gestión y que pueda abordar también la singularidad de cada uno de los monumentos sin establecer, porque si se establecen al final normas tan rígidas, finalmente es mucho más fácil demoler y construir algo incluso que supere las normas, en el fondo la regulación, que rescatar eso. Entonces, poder integrar esos espacios a la vida contemporánea, a darle nuevos usos, que bueno, eso en Europa se hace siempre y llevan mucho más tiempo, pero creo que hay que ver cada caso y tratar de, porque bueno, casi todos los monumentos, muchos, tienen dimensiones que hoy día, o sea, son imposibles de mantener para un privado. O sea, no es lo mismo mantener un departamento de 70 metros cuadrados que una casona de 700 metros cuadrados y que ya los modos de vida ya cambiaron, son otros. Entonces, creo que eso es muy importante de poder flexibilizar y ver caso a caso y tratar de compatibilizar con la vida moderna y poder darle un uso y vida a esos monumentos y que no se sigan deteriorando. Creo que eso es un poco lo que se ha dicho, pero desde la experiencia. Muchas gracias, Elena. Queríamos preguntarle a Alberto de la experiencia desde el mundo municipal, ¿no es cierto?, de la captación de recursos del mundo privado, específicamente, ¿no es cierto?, todo lo que se logró con la llegada del metro a Maipú, ¿no es cierto?, y una serie de modificaciones. Ahí sí. La verdad que en primer lugar muchas gracias por la invitación para poder compartir quizá algo de la experiencia nuestra en Maipú. Naturalmente hay diferencias no solo geográficas, sino que también de naturaleza respecto al énfasis que tiene el tema del patrimonio en Maipú respecto al Valparaíso. Lo entendemos en un sentido no solo del cuidado del patrimonio histórico, lo que son aquellos edificios que tienen historia, sino que también en un sentido más amplio, el Quiero mi barrio, por ejemplo, también es cuidar el patrimonio, porque es cuidar el patrimonio de la familia. Entiendo que también es en Valparaíso así, pero el énfasis por volúmenes muchas veces se enfrenta en el sentido más general que en el sentido específico de lo que es patrimonio histórico. Pero yo quisiera hacer un comentario más general respecto, porque la pregunta concreta es qué me parece el instrumento. Yo digo, mira, el instrumento, la verdad que, por cierto, que es mejor que lo que hoy día se puede hacer desde el mismo municipio o mejor que lo que hoy día se puede hacer es lo mejor que se puede hacer con la legislación actual. Uno le gustaría poder tener legislación en que los municipios pudieran conformar corporaciones, no participar en ellas voluntariamente, sino que conformar corporaciones y poder tener alguna institucionalidad distinta. Por lo tanto, la pregunta respecto al instrumento, digo, sí, mira, me parece bien, pero yo creo que hay cosas anteriores al instrumento para que sea útil. Todo instrumento, si no tiene objetivos claros, la verdad que se puede perder. Entonces, previo a cualquier cosa, yo quisiera compartir que para nosotros lo clave en la transformación de Maipú en los últimos 8 años fue generar ciertos consensos respecto a qué tipo de ciudad queríamos construir. El año 2006 invitamos a una cumbre ciudadana, reunimos a 600 líderes de los distintos sectores sociales, económicos, empresariales, de distintos sectores de la comuna para soñar el Maipú del 2010, primera estación por el Bicentenario, y del 2018, segunda estación por el Bicentenario de la batalla de Maipú. La verdad que 25.000 personas nos enviaron el sueño, conformamos un comité público-privado
comité público-privado que convocó a esta cumbre. 25.000 personas nos mandaron el sueño. Debo reconocer que la mitad de los sueños eran sueños reclamo, ¿no? Algún reclamo, alguna cosa mal hecha por aquí por allá, pero bueno, cuando uno abre espacio de participación, la verdad que uno plantea unas preguntas y las respuestas no necesariamente contestan esas preguntas, sino que se expresan otras cosas. Pero procesado y resueltos los reclamos, generamos un plan de ciudad. Un plan de ciudad que desde el momento que es consensuado, la verdad que fluye después bastante más rápido el conjunto de obras. Entonces, previo a la creación del instrumento, yo me haría la pregunta, y es una pregunta que tiene que hacerse la Comunidad de Valparaíso, uno simplemente plantea la pregunta para que después la contesten ustedes, ¿no? ¿Hay consenso respecto a qué ciudad se quiere para adelante y cómo se hace? Porque si no lo hay, la creación de la corporación va a significar llevar diferencias sobre las cuales no va a haber avance a un directorio. ¿Por qué no se construye antes un consenso o se explicita en qué áreas hay consenso, en qué áreas hay sueños colectivos? Nosotros no le llamamos consenso, le llamamos sueños colectivos, ¿no? Respecto a la ciudad, y en cuáles no, de manera de ver en cuáles cosas se puede avanzar y en cuáles es más difícil hacerlo, ¿no? Entonces, eso creo que es tremendamente relevante. Nosotros trabajamos en esa línea, y a partir de ello, la verdad que, claro, estamos diseñando cambio de plano regulador que aumenta las densidades en todo el entorno del metro, para ir concreto a la pregunta. A partir de ello, lo que se podía entender desde la lógica más centralista, desde la lógica de la municipalidad sobre las principales obras, la comunidad nos dijo: oye, cuidado, a nosotros nos interesa que el desarrollo llegue a todos los barrios. Escuchaba por ahí afuera en el café alguien me decía: mira, lo que debiéramos hacer en Valparaíso, simplemente soy mensajero de eso que me decían, es llegar a la cantidad de ascensores que teníamos en el año 1900 algo, a principios de 1900. Yo decía: ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Es simplemente lo nostálgico? No, no es lo nostálgico, tiene que ver con el transporte de la gente y evitarle una cantidad importante de tiempos de traslado. Entonces, a lo mejor en este esfuerzo de participación ciudadana, a nosotros nos sirvió por lo menos para validar muchas de nuestras tesis, pero también para descubrir otras importantes. El metro y el hospital eran los íconos de la transformación de Maipú. Sin embargo, quizás lo principal, lo que más se cuenta hacia afuera, es haber transformado una frontera socioeconómica de 4 kilómetros, de 36 hectáreas, que era un basural, en hoy día un parque que, bueno, inicialmente le íbamos a mantener el nombre de la avenida, Tres Poniente, pero la ciudadanía lo sintió tan propio que se sigue llamando Tres Poniente, nunca lo bautizamos con otro nombre, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un elemento central. El instrumento me parece bien, creo que fue brillante la exposición anterior del abogado que lo hace, pero cuidado, hacer un instrumento, si no se discute antes el objetivo, y si esos objetivos son compartidos o no, puede ser un instrumento que nuevamente genere frustración. Ahora, respecto a otros temas de institucionalidad, a mí me gustaría en otras cosas también, respecto al gobierno, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pusiera el énfasis también en el urbanismo, no solo en la solución de los temas de vivienda. Y en temas de si la agenda de los próximos años en el país, también en Valparaíso, es la inequidad, la lucha contra la desigualdad, por distintas razones, por razones éticas, por razones de demanda ciudadana, por razones económicas. Si seguimos creciendo igual, el 20% más rico va a ser como Qatar, primera economía del mundo, segunda economía del mundo, el 20% más pobre va a ser como el Congo. Por razones de concierto internacional, los países pobres, la calidad de vida está asociada al crecimiento fundamentalmente, los países ricos está asociada a la cohesión social. Ese límite está más o menos en los $20.000. Bueno, Chile está a la vuelta de la esquina. Bueno, si el tema de la equidad en educación nos recuerdan los estudiantes, en salud, en empleo, en diferencia hombres-mujeres, bueno, también hay tremendas inequidades a nivel de la ciudad. Claro, hay un par de cerros sumamente visitados, todo el mundo, y vienen los turistas, pero hay otros que la verdad uno dice las condiciones de vida son muy, muy distintas. Entonces, hay que trabajar en el auge de la ciudad, estándares garantizados por habitante y por barrio, puede ser perfectamente una política pública. Un último comentario: ¿qué hacer entre medio? Mientras se genera la nueva institucionalidad, se toma el camino de hacerla en forma inmediata, con todo lo que demora la puesta en escena, todo el trámite legal de aquello, o se toma el camino de buscar sueños colectivos para que tenga mayor peso. ¿Qué hacer entre medio? Nosotros generamos en Maipú
instancia funcional, no está en la ley orgánica constitucional, pero, o sea, la ley orgánica constitucional de municipalidades, pero una instancia funcional que ha sido tremendamente útil y finalmente los resultados están a la vista, que es generar una coordinación de infraestructura. Primero, una coordinación de espacios públicos que perdía mucho tiempo, que invertía mucho tiempo en la mantención de la ciudad, coordinando a todas las direcciones que tienen que ver con la ciudad. Maipú, una comuna grande, de 800.000 habitantes, la estimación INE, el censo dice un poco menos, no sabemos a quién creerle, dado que está tanta crítica al censo, pero finalmente estamos hablando de una comuna bastante grande, y una coordinación de espacios públicos que después se llamó una coordinación de infraestructura. Está el coordinador aquí, Alberto Pizarro, que corre en una línea paralela a la mantención de la ciudad, una línea paralela a las distintas obligaciones, que es cuáles son todos los proyectos de infraestructura, los nuevos que hay que hacer, los que hay que cuidar, los que hay que darle mayor valor, como el mirador en el templo votivo, en fin, y creo que eso vale la pena. Entonces, como conclusión, ante la pregunta, me parece interesante la propuesta, pero cuidado, no pongamos todo el esfuerzo solo en el instrumento si antes no tenemos claro para qué queremos el instrumento. Y ese para qué, no solo de 3 o 4 expertos, o 5 o 10 expertos, o un grupo de expertos, sino que la comunidad lo pueda validar. Sobre todo si parte importante va a ser el municipio, y bien sabemos que en los municipios cada 4 años pueden cambiar quienes encabezan los distintos municipios. Y en estos proyectos se requiere bastante más largo plazo. Yo dejo ser alcalde ahora, yo no voy a la reelección, sin embargo, generamos el plan al 2010 y el año 2011 convocamos nuevamente a la ciudadanía. En esta oportunidad nos llegaron 40.000 sueños y fijamos entonces el plan hacia el 2018. 2018, yo no voy a ser el alcalde, va a ser otra persona, incluso no el siguiente periodo, sino que en 2 más. Sin embargo, hay un plan que en lo grueso, cada municipio, cada alcalde pondrá su énfasis, pero en lo grueso ya está diseñado por la comunidad, y en lo grueso tiene que ver con el auge de Maipú, usando las siglas de la salud, estándares por habitante por los distintos barrios, de manera tal de que el desarrollo no solo esté en el centro, en lo que llena de orgullo y que está en los distintos folletos turísticos, sino que nos siga llenando de orgullo, pero también que eso llegue a los distintos lugares de la comuna. Eso sería mi planteamiento. Muchas gracias, Alberto. Ahora queremos escuchar la opinión de la ciudadanía organizada de Valparaíso a través de don Gonzalo Ibáñez. Yo no sé si se oye ahí con esto. Sí. ¿Se oye? ¿Ah? Sí. Mira, yo aprecio mucho lo que ha dicho el alcalde. Creo que tiene muchísima razón. Y también quiero hacer algunas observaciones sobre este instrumento, ¿no? Que me da la impresión de ser un buen deseo, ¿no? Decía la presentadora ahí que repartiendo la carga entre varios socios, al final sale menos salado, pero salado de todas maneras, ¿no? Y la verdad es que pedirle a la gente que se ponga voluntariamente para cosas públicas, más allá de los impuestos que se pagan, es posible, pero es bastante aleatorio. Uno no se puede embarcar en planes de cierta envergadura cuando el financiamiento es tan veleidoso. La verdad es que, además, en el caso de Valparaíso, la contraparte, la municipalidad, presenta varias deficiencias, pero al margen de eso, ¿no? Nosotros tenemos una municipalidad, caramba. Y las municipalidades deberían, ellas, asumir este rol. Yo creo que multiplicamos las instituciones y al final producimos enredos entre ellas. Pero en el caso de la Municipalidad de Valparaíso, yo quiero decir especialmente cuán poco confiable es como administradora de todo este tema patrimonial y en general de la ciudad, ¿no? Yo quiero poner algunos ejemplos al canto aquí. Yo soy vecino del Cerro Concepción y del Paseo Atkinson, y al frente tenemos una plaza Eriaza, un sitio Eriazo, que debería ser la plaza del inmigrante o la plaza de juegos de los niños del Cerro, que ya no existen los niños, y que está hace 45 años baldía, ¿no? 45 años, un terreno que no supera los 800 metros cuadrados con suerte. O sea, la incapacidad de la municipalidad de responder en un lugar que además es uno de los lugares íconos, ¿no?, de la visita de los turistas, francamente a mí me produce mucha desmotivación acerca de la capacidad de la municipalidad por gestionar
este tipo de cosas. Lo mismo pasa con el mercado del barrio Puerto, ¿no? Como ha dicho el representante del Consejo de Monumentos Nacionales, no es un problema del Consejo, es un problema de la municipalidad que no aporta los antecedentes necesarios para, en definitiva, aprobar ese proyecto o introducirle modificaciones. Faltan antecedentes que son esenciales. El tema de los ascensores, ¿no? Todos hemos sido testigos, sabemos cómo el Estado ha tenido que comprar los ascensores y se los traspasa a la municipalidad para su administración. Dios mío, ¿en qué va a terminar aquello? La municipalidad los dejó caer, ¿no? No fue capaz de ella inventar un modelo de negocio que les permitiera subsistir. ¿Cómo va a manejarlos ahora, ¿no? Todos sabemos que el gran, y en eso yo quiero hacer alguna acotación a usted, ¿no? Esa persona que le decía que teníamos que volver a todos los ascensores del año 1906 o 12 y para ahorrarle digamos, trabajo a la gente en llegar a su vivienda. Pero oye, es que no tienen en cuenta la existencia de los taxis colectivos. El taxi colectivo es el que ha arruinado a los ascensores, literalmente. Yo lo convido, alcalde, a que vayamos aquí en Valparaíso a ver una estación, un paradero de taxis colectivos que tiene un ascensor al lado, como el Reina Victoria. Mientras el paradero de taxi colectivo tiene una cola de gente espectacular y hay un verdadero tren de taxis colectivos, el ascensor, a pesar de que cobra 100 pesos, tiene problemas para completar su dotación, ¿no? Yo por eso estoy sumamente preocupado con este tema de los ascensores, ¿no? Porque está bien, se va a poner plata, se empiezan digamos, a recuperar, se reparan, se arreglan, se embellecen, pero después ¿cómo los vamos a usar? ¿Cómo los vamos a mantener? Si tengamos presente que los dueños de los ascensores, ¿no? Las empresas que eran dueñas de los ascensores no dejaron de usarlos porque ellos querían, porque odiaban a la gente, porque querían hacerle un daño a los vecinos, sino porque simplemente no los podían mantener. Honestamente, ¿no? Era imposible mantener esos ascensores con el flujo de pasajeros que tenían en ese momento y que ahora va a ser efectivamente menos. Entonces, ¿de qué municipalidad me hablan, no? Y por último, el último ejemplo que quiero dar yo sobre este tema de la municipalidad, el Museo Baburiza, ¿no? Que se reinaugura mañana, Dios mío. Ese museo nomás se le entregó a la municipalidad, básicamente por el esfuerzo de dos pintores que fueron sus directores y que hicieron una recopilación de obras muy notable y después la donación de don Pascual Baburiza, ¿no? Y la buena idea del alcalde Buscovich en su momento de comprar la casa Baburiza e instalarlo ahí, después de eso la municipalidad lo único que hizo fue dejarlo caer, ¿no? No fue capaz de administrar ese museo, pero ni en lo más mínimo, ¿no? Hasta el punto que todos sabemos las goteras, ya no goteras, sino verdaderos chorros de agua, y las termitas pusieron ese edificio en peligro y además se llovían los cuadros, ¿no? Es una cosa inverosímil, insólita. Bueno, y simplemente que se le ocurrió a la municipalidad en ese momento cerrar el museo, ¿no? Pura y simplemente, y dejarlo ahí tirado. El Senado se hizo cargo de la colección, la Fundación CREA restauró los cuadros gratuitamente, sin que la municipalidad pusiera un peso. 248 cuadros, si no me equivoco, restaurados gratuitamente. Y ahora el programa, el PRDV, se saca plata del bolsillo que debería ser usado en otros fines y repara este museo, ¿no? Y ahora la municipalidad se da el gran gusto de reinaugurarlo, ¿no? Pura facha. Y la verdad es que estoy aterrado con el destino de ese museo. Podemos hacer apuestas de cuándo van a empezar las goteras de nuevo y las termitas a comerse el edificio, ¿no? Honestamente, yo creo que es cosa de poco tiempo, porque la municipalidad no tiene ni capacidad de gestión, ni tiene el dinero suficiente para mantenerlo. Obviamente eso hay que hacer una gestión, ¿no? Que haga producir a ese museo algo, por lo menos ayude a su mantención. Ahí es donde yo veo, sí, una corporación privada mucho más efectiva que una corporación municipal. Yo se lo pasaría entero. Ahí aprovecharía lo que decía Patricio Ales en el sentido de aprovechar el esfuerzo privado y darle esto, que bajo ciertas condiciones, un cierto marco regulatorio, y que lo administre y lo saque adelante.
pero nosotros corremos el grave riesgo que a la vuelta de 10 años nuestro principal museo, uno de los mejores museos de Chile, vuelva a caer en la situación en que estaba hasta hace 15 años, Dios mío, 15 años cerrado, 15 años ha demorado en recuperarse. Oye, y yo para terminar quiero, sin perjuicio de que el tema nuestro era la institucionalidad, poner sobre el tapete tres puntos que me parecen sustantivos, ¿no? Miren, vamos a cumplir 10 años en que esta ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad y la verdad es que los resultados, los frutos, son extraordinariamente escasos. O sea, seguimos todavía discutiendo de los planes. Hoy día me ha parecido sumamente interesante esa división de los seccionales, ¿no? en el sector típico, porque eso es un adelanto para la gestión de esa. Pero tenemos 10 años y caramba que ha pasado poco, ¿no? Caramba que ha pasado poco en un seminario como este. Yo creo que en vez de discutir cómo nos organizamos, cómo vamos a trabajar hacia adelante, deberíamos partir con una rendición de cuentas. ¿Qué es lo que se ha hecho durante estos 10 años? Sobre todo cuando el fondo BID y Estado ya está prácticamente agotado, ¿no? 75 millones de dólares que se fueron y que para los habitantes de Valparaíso realmente es como los polvos de Chimbiricoco. Ni tú los ves, ni yo tampoco. Bueno, pero tenemos 3 puntos que me parecen fundamentales, ¿no? Fíjense, el tema del borde costero no se ha tratado aquí prácticamente en serio. El borde costero es el principal patrimonio de Valparaíso y no está en una planificación como la que corresponde a una ciudad patrimonio de la humanidad. Y prácticamente ya está jugado. No sé si bien o mal, no es mi tema hoy día. Ha habido mucha discusión al respecto, pero no es mi tema. Simplemente que se ha jugado al margen de un plan maestro para enfrentar, digamos, el crecimiento, el desarrollo de una ciudad patrimonial, que es extraordinariamente grave, ¿no? En segundo lugar, el cuello de botella de Valparaíso en este momento no es el camino a la pólvora, ni es la no construcción del camino de Cabritería, sino que simplemente es la Ruta 68. La Ruta 68 acumula un flujo de automóviles gigantesco, acumula un flujo de buses de transporte interurbano y además acumula todo el flujo de camiones del puerto. El puerto en 10 años ha cuadruplicado su movimiento, ¿no? No podemos olvidar eso, ha cuadruplicado el movimiento. Nosotros no lo sentimos porque, claro, el movimiento se va por el acceso sur, llega a la CEAL y sale a Placilla. No lo vemos. Y Macanudo. Y el movimiento del puerto se realiza ahí en la calle Antonio Vara, en ese sector, en los sitios 1 al 5 que están ahí. Fantástico, ¿no? Pero la Ruta 68 es la que resiente este impacto, ¿no? Y lo resiente de una manera extraordinariamente severa. Ahora, si resulta la licitación del Terminal 2, vamos a duplicar el actual movimiento. O sea, vamos a pasar de 10 millones a 20 millones de toneladas. ¿Qué va a significar eso para la Ruta 68? El camino de la pólvora son solo camiones. Los autos son marginales y no hay buses. Pero la Ruta 68 los tiene todos encima. Punto. Y el tercer tema, y con esto termino, el segundo piso de Valparaíso. Toda la población que queda de la avenida Alemania hacia arriba. Ese es un sector que se pobló por gente que no tenía dónde vivir en otra parte, que se fue a la punta del cerro, ¿no? Que llegó en un momento en que eso era un barrial y que con un esfuerzo enorme en los últimos 60 años ha ido transformando eso, se urbanizó, se le dio electricidad, servicios higiénicos, etcétera. Pero no tiene ni una protección frente a la construcción. Y ahora resulta que desde el camino a la pólvora, como es lógico, se van a abrir entradas a Valparaíso por arriba, obviamente. Es lo más lógico que hay. Pero en ese mismo momento, lo que antes quedaba al final de un túnel lejísimo, había que subir prácticamente, digamos, en 4 patas para llegar arriba, ahora va a quedar con un acceso fantástico y por lo tanto viene todo, digamos, el bombardeo inmobiliario, que está muy bien. Yo no soy ni remotamente contrario. Creo que la gente tiene derecho a vender sus propiedades si le van a pagar más. No se lo evitaría. Pero sí trataría de distribuir de manera equitativa estos ingresos que tendría la plusvalía del terreno. Porque sucedió en el Cerro Cárcel, en la parte alta, que se instaló un edificio. Claro, las 4 propiedades que le vendieron el terreno al edificio se hicieron
una ganancia sumamente considerable, pero las 6 propiedades que estaban detrás perdieron todo. Perdieron todo, así de simple. O sea, hay que desarrollar una imaginación, un seccional de esa parte de Valparaíso, en que sin impedir la construcción en altura y en alta altura, ahí no hay problema, sin embargo, equilibre los derechos de uno y de otro, ¿no? Y se establezca qué sector tiene que ser expropiado para construir un edificio, aunque los sitios no se ocupan efectivamente, pero para evitar que ciertas casas que no tienen protección pierdan todo su valor porque se les coloca una montaña de fierro por delante. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Queremos pedir la opinión de don Hernán Cáceres, director de la Cordesan. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Yo, a diferencia de don Gonzalo, como no soy vecino, no me voy a pronunciar sobre la situación interna de la ciudad en términos específicos ni la gestión de la municipalidad. Pero sí tengo que hacer algún grado de defensa porque creo que es un poco injusto de repente el tratamiento del sistema municipal, de sus funcionarios, sus alcaldes. Tengo un alcalde de Undurraga aquí al lado, que lo sabe perfectamente, porque parte de la problemática que tienen que enfrentarse diariamente tiene que ver con las restricciones que les generan su condición de ser un servicio público, estar excesivamente normado en algunos casos, y eso impide poder actuar en materias como la que a ustedes les preocupa, que tiene que ver con el patrimonio de la ciudad. Yo en esa condición quiero darle una gota de optimismo y plantearle un poco lo que ocurre, no ocurre no solo en Santiago, con la corporación que he tenido la suerte de dirigir ya por casi 12 años. Y que uno de los temas que le toca ver diariamente tiene que ver con la protección y la forma de recuperar y de mantener el patrimonio de la ciudad. La Corporación de Desarrollo de Santiago, Cordesan, como se conoce a nivel de todos los vecinos, fue creado por allá por el año 85, precisamente post-terremoto de ese año, porque las autoridades de la época se dieron cuenta de la imposibilidad que tenían de poder actuar con toda la rapidez y eficiencia que ameritaba el caso, sobre todo en el sector poniente de la ciudad, que quedó bastante deteriorado, que a pesar de las normas de decepción que se generan cuando se produce un fenómeno de esa naturaleza, igual era complicado. Y ahí crearon esta corporación que obedece absolutamente a la descripción que se hacía recientemente en términos de su condición y naturaleza jurídica. Esta es una corporación de derecho privado que la creó la municipalidad, es uno de sus agentes creadores, participa, el alcalde preside un directorio de 7 miembros, pero tiene esta corporación un régimen de derecho privado, tiene un director ejecutivo que, si bien es cierto, lo nombra el alcalde de turno. He tenido la suerte yo, por lo menos, poder dar fe de lo que a mí me ha ocurrido, la libertad de poder actuar en forma bastante independiente durante todos estos años que he estado a cargo. Uno de los objetivos, y quizás el más importante que tiene esa corporación, es generar todos los lazos posibles con el sector privado para buscar recursos que tengan que ver con acciones que incidan en el desarrollo de la ciudad. Santiago, nuestro accionar está radicado fundamentalmente en la comuna, si bien es cierto no tenemos limitaciones para poder actuar en otros lugares, y de hecho, mediante algunos convenios en alguna oportunidad y en forma excepcional lo hemos realizado, siempre nos hemos centrado en la comuna de Santiago. No voy a detallar todas las acciones que realiza la corporación porque por su naturaleza y sus estatutos son muy amplios. Nosotros somos propietarios de establecimientos vacacionales, establecimientos deportivos, tenemos hasta un par de teatros, pero en lo que aquí le importa a usted, que tiene que ver con el patrimonio, nosotros nos ha tocado una labor bastante importante, sobre todo en conseguir recursos con privados para mejorar las condiciones del patrimonio. Santiago como comuna tiene 18 zonas típicas, tiene del orden de, si no me equivoco, 12 zonas de carácter patrimonial, tiene un poco más de 100 edificios monumentos históricos y de tener casi 1000 inmuebles de conservación. O sea, tenemos mucho que hacer en materia de patrimonio en Santiago, y al final de los tiempos, ¿cuál es la problemática a la cual nos enfrentamos siempre? Es el problema económico, que lo tienen ustedes, lo tienen en todas partes. Es recursos escasos para satisfacer necesidades
infinitas, sobre todo en materia de rehabilitación patrimonial. El diputado Vale hacía una descripción bastante certera hace un rato atrás respecto a la complicación que tiene la recuperación de los espacios y inmuebles de carácter patrimonial, pero a pesar de las restricciones, tampoco me voy a detener en algo que ya se analizó en el panel anterior respecto a la evolución que ha tenido los planos reguladores, que más que planificar regulan, y las dificultades de la entrega de recursos por parte del Estado, y ahí también comparto con Iván Puduje, que lo dijo, que es una obligación del Estado y de las autoridades que están a cargo liderar esos temas, ¿no? Y los privados tienen que actuar por defecto y en forma de colaboración. Nosotros no vemos que podamos exigirle a un privado que entregue donaciones así por sí. Ya lo decía el señor Ibáñez, no lo hacen. Entonces uno tiene que buscar fórmulas inteligentes para poder lograr que eso ocurra. Y en esa línea, y para darle una gota de ánimo en esta cooperación que me ha tocado dirigir, que, insisto, va muy en la línea de lo que aquí se está escribiendo, hemos logrado en los últimos 10, 12 años muchos recursos nosotros para mantener y mejorar el patrimonio de la ciudad. Nosotros, con el apoyo privado, mejoramos todo el barrio de Las Tarrias en el aspecto público, en el aspecto de su pavimento y su iluminación, incluso en algunos monumentos como la iglesia que está ahí. ¿Y eso qué ha significado? Que se detonó en el sector privado, y todo eso con aportes privados. Y ahí, entre los años 2000 al 2004, se deben haber invertido unos 1.000 millones de pesos en esa zona, de los cuales el municipio no debe haber puesto más de 100. El resto es todo aporte privado. Y eso detonó que hoy día el barrio de Las Tarrias sea un barrio pujante, un barrio en que los privados han invertido, hay hoteles, hay restaurantes, y se ha convertido en un sector turístico importante para la ciudad. De la misma manera, nosotros recuperamos con recursos de los privados en el año 2002-2003 todo el paseo Nueva York La Bolsa, en el barrio universitario, que es un fenómeno muy especial para la Comuna de Santiago. Piensen ustedes que en un periodo de 12 a 15 años, un sector de la ciudad que tenía una oferta vocacional de 3 instituciones con no más de 2.000 alumnos, pasó al día de hoy a tener entre 25 y 28 instituciones de educación superior, entre universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, más de 100 locales y una matrícula de 160.000 alumnos en un horario de las 7:30 de la mañana hasta las 23 horas, cuando funcionan los cursos de posgrado, y eso significa un impacto pero brutal para los vecinos que viven en esa zona de la ciudad. Entonces, las mismas instituciones han entendido que ellos han generado un impacto negativo y se han asociado con nosotros a través de la cooperación. Creamos una gerencia del barrio universitario, y de esa forma nosotros recuperamos la Plaza Manuel Rodríguez, que es un pulmón del barrio, un pulmón verde del barrio, con la Universidad Andrés Bello, 300 millones de pesos. Hicimos el Paseo República con la Universidad de Andrés Bello, la Santo Tomás, y no me acuerdo más, 600 millones de pesos. Construimos, porque eso no existía, el Paseo Ejército, 600 millones de pesos que puso la Universidad de Portales y en parte Las Américas. Los pasajes del interior ahí hemos recuperado mucho también. En el fondo ahí las universidades han puesto una cantidad importante de recursos, amén, que además hacen un aporte mensual para sostener un sistema privado dirigido por nosotros de seguridad y de aseo especial, porque la zona así lo amerita, que es financiado por ellos y que cuesta del orden de 30 a 35 millones de pesos mensuales. En el casco histórico, aparte de Nueva York La Bolsa, el Paseo Tenderini, el Paseo Bombero Osa, lo hemos hecho con aportes de la banca y de otras instituciones, recursos privados por más de 3.000, 4.000 millones de pesos. Eso en materia de espacios públicos. Ahora, en materia de rehabilitación patrimonial, nosotros nos asociamos con la empresa Espacio 2000 y logramos recuperar en el barrio Yungay del orden de 200 a 300 unidades de vivienda en edificios antiguos que eran de valor patrimonial y que fueron recuperados y convertidos con el subsidio especial en vivienda, con ciertas dificultades porque la normativa no es muy generosa en materia de los subsidios, de los aportes, pero igual logramos eso. Y hemos recuperado del orden de unos 50, 60 edificios entre monumentos y de rehabilitación y de valor patrimonial, con aporte de
en la empresa privada a través de la publicidad. Nosotros en Santiago tenemos un mecanismo que cubrimos con unos buildings los edificios por un periodo de corto tiempo, 3-4 meses, y con ese recurso que obtenemos vía publicidad, nosotros hemos logrado recuperar estos edificios. Los puentes que están por sobre el Mapocho, nosotros, y Óscar, que está aquí, lo sabe muy bien, le presentamos en el año 2005-2006 un proyecto de recuperación completo de ellos, y poco a poco, juntamente con recursos obtenidos por publicidad, los fuimos recuperando completamente: Pionono, Puente Los Carros, Puente Huidobro, Puente Purísima, esas acciones no le han costado al erario del municipio, porque tampoco tiene muchos recursos, ni un peso, porque se han hecho con recursos privados. Entonces, para no alargarme, porque creo que ya en hora del tiempo, quiero decirles que desde el punto de vista nuestro, como lo vemos desde afuera, creo que es un muy buen instrumento tratar de conseguir que se materialice una corporación como la que están señalando. Quizás como consejo yo le diría que además del nombre cultural le coloquen un segundo apellido, porque a veces lo cultural espanta un poco a la gente que pone las lucas. Y busquen fórmulas que permitan que los privados se interesen en sus espacios. Los privados no van a aportarles por sí, siempre van a buscar algún interés, y eso nosotros lo hacemos ¿cómo? O porque le ofrecemos alguna publicidad, o porque les mejoramos parte del entorno que a ellos mismos les sirve, etcétera. Yo creo que mientras no cambie la normativa, a mí me gustaban mucho las opiniones que vertió aquí el diputado Ale hace un rato atrás, porque creo que no hay que demonizar al mundo privado. Rehabilitar el patrimonio cuesta mucha plata, y hay que tampoco podemos ponernos a llorar sobre leche derramada o sobre esperando que caiga un maná del cielo mientras no cambien las condiciones. Los aspectos normativos se demoran mucho en evolucionar en el tiempo. Mientras tanto hay que buscar fórmulas distintas, y estas corporaciones, si son bien manejadas, creo que pueden ser un instrumento súper importante para el desarrollo y para la recuperación patrimonial que sin duda Valparaíso se merece. Las ciudades como Valparaíso, como Santiago, además tienen un tratamiento súper injusto desde el punto de vista del país en general, porque aquí a Valparaíso le debe pasar un poco lo mismo que a Santiago. Santiago, nosotros como comuna tenemos hoy día, con el nuevo censo, creo que 320.000 habitantes. Llegamos a tener 200.000, pero con el programa de repoblamiento logramos recuperar, que tiene de luz y de sombra también el programa de repoblamiento, porque tiene cosas buenas y cosas malas, porque también se produjo un poco de depredación del patrimonio, pero bueno, eso ya lo hemos solucionado vía la nueva planificación del plano regulador. Pero a lo que voy, que las ciudades capitales reciben mucha gente diariamente. Santiago tiene 300.000 habitantes, insisto, pero en el casco histórico, barrio universitario, más un par de sectores comerciales importantes como son May y el sector de Franklin, suma más de 2 millones de habitantes diariamente. Y los municipios tienen que solventar todo lo que eso significa en materia de seguridad, de alumbrado, de mantención del área verde, de seguridad, etcétera. Entonces, no reciben del Estado los aportes que debieran recibir en esa materia. Pero bueno, eso es así, y mientras no ocurra un cambio en esa materia, hay que buscar fórmulas. Y en el caso nuestro, como Comuna de Santiago, la corporación que dirijo ha sido un instrumento súper útil para eso. Así que yo creo que si la gente que está detrás de esta línea que acaban de indicar, a mi juicio van por un súper buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. José, desgraciadamente no voy a poder, se me vino Para el finalizar, queremos escuchar las palabras de José Nordenflich. Estamos bastante ajustados de tiempo, por favor. Gracias. Sí, claro, a esta altura es como un exceso, ¿no? Pero no voy a contar de qué se trata y cómo, y qué sé yo, porque es una lata. Dos cosas en relación con esto, bien concretas. Una, que nos preocupa que el Estado de Chile, y hablo de esa manera súper formal porque es la manera en que nos relacionamos nosotros, que somos una ONG de estructura internacional y que recibimos el mandato de la Convención, nos preocupa que el Estado de Chile no establezca al día de hoy, digamos, una política clara en relación con esta convención. Y lo que mencionó La Paz Undurraga al pasar, digamos, no es gravísimo, que no esté ahí sentado alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque son los interlocutores.
De ahí baja todo para abajo, ¿no? Es decir, hay un punto focal, que es el Consejo de Monumentos, hay un administrador de sitios, etcétera, etcétera, pero para el Ministerio de Relaciones Exteriores este tema divaga entre un funcionario de la DIMULTI, la Dirección de Política Multilateral, que es un personal que está a cargo de muchas convenciones y de muchos tipos, del desarme atómico y de no sé qué historia, y entre medio de esta, entonces un tema que le queda, digamos, ¿no es cierto?, bien rezagado siempre, y en alguna medida, digamos, ¿no es cierto?, la DIRAC, ¿no?, que es la Dirección Cultural, ¿no? Entonces, allí yo creo que hay un dejo, digamos, ¿no es cierto?, de debe, ¿no?, que por supuesto no tiene mucho que ver con la gestión concreta que ustedes bajo el amparo de la SUDERE, digamos, ¿no es cierto?, están llevando como cometido. Pero es importante corregir eso, ¿no? O sea, nosotros creemos fuertemente que es importante corregir eso, porque es muy claro que en el espíritu, digamos, ¿no es cierto?, de la Convención, a lo que apunta es a la cooperación internacional. Y la cooperación internacional no es un tema de lucas. Yo ahí disiento un poco, digamos, esto con lo que se acaba de mencionar, digamos, ¿no? La palabra cultura no tiene ni que ver en términos positivos o negativos con las lucas, digamos, ¿no? O sea, el financiamiento es el financiamiento. El financiamiento es un medio, no es un fin. El desarrollo de la cultura yo creo que es un fin, o por lo menos es el fin de la Convención de Patrimonio Mundial. Y eso está alimentado por esta idea de cooperación internacional. Y a la cooperación internacional podemos llegar de muchas maneras. Podemos llegar de manera técnica, podemos llegar de manera, ¿no?, de sentirnos corresponsables del sentido que tiene, digamos, ¿no es cierto?, administrar circunstancialmente, porque está en nuestro territorio nacional, un sitio que es patrimonio mundial. El caso más claro es Isla de Pascua, ¿no?, que tiene muy poco que ver finalmente con todos nosotros. Es una colonia, digamos, ¿no?, en su origen histórico. Un sitio que está ahí a 3.000 kilómetros de distancia de la costa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve, digamos, ¿no es cierto?, todos los líos que se producen, ¿no?, con los pascuenses en torno no solamente al tema de patrimonio, por cierto, ¿no?, sino que al origen de, finalmente, la apropiación patrimonial, que está mediada por una gobernabilidad, digamos, ¿no es cierto?, y una legitimidad de sentirse que tu patrimonio, que es tu patrimonio, porque cada moai es un miembro de tu familia que tiene nombre y apellido, ¿no?, tiene que estar alienado, ¿no?, de alguna manera, entregado a este sistema internacional que se inventaron unos gringos, wincas, o como queramos llamarlos, digamos, ¿no es cierto?, en no sé qué lugar de Europa, además, ¿no? Entonces, yo creo que es muy claro, ¿no?, como primera cuestión, que tenemos que entender que los retos o los desafíos o las tareas o muchas veces, digamos, ¿no es cierto?, lo que nos pesa la Convención de Patrimonio Mundial, o una, la tomamos muy livianamente, por distintas razones que no vamos a enjuiciar en estos momentos, ¿no?, y eso genera, digamos, ¿no es cierto?, de que finalmente, ¿no?, Chile como Estado parte participe de una manera bien marginal, digamos, ¿no es cierto?, en términos de lo que significa la Convención desde el punto de vista de la cooperación internacional, digamos, ¿cierto?, para este ámbito. Y lo segundo es que, por supuesto, se sienta como un gravamen terrible, ¿no?, como una cosa, ¿no?, lo mismo que pasa a escala nacional con esta situación derivada de la ley que describía el diputado Vales, digamos, ¿no es cierto?, del cacho que significa para mucha gente tener una propiedad que sea consignada, digamos, ¿cierto?, enlistada y catalogada como monumento nacional. Es lo mismo que puede sentir cualquier país, digamos, ¿no?, libre y soberano, de sentir que se le están metiendo en su territorio nacional y que le están declarando patrimonio de la humanidad y le están imponiendo una serie, digamos, ¿cierto?, de reglas, normas y qué sé yo. Entonces, un poco, ¿no?, para salir de eso, yo creo que falta aquí mucha ingeniería social, o como queramos llamarla, digamos, ¿no es cierto?, mucha inversión de capital humano avanzado en esto, ¿no? Las academias, las universidades y todo ese mundo tienen muchísimo que decir en esto, ¿no?, y no se pone en línea con eso, no sé por qué, digamos, ¿no?, siendo que es un ámbito que muy probablemente termine siendo tremendamente rentable, como lo prueban muchos países europeos. En estos momentos, países como Italia, por ejemplo, ¿no?, que es un país que en sí mismo concentra, bueno, sobre el 25% de los sitios declarados Patrimonio del Mundo, que son más de 900. Entonces, claro, cuando tú tienes 80 sitios de Patrimonio Mundial en tu país, o en la escala regional latinoamericana, como México, ¿no?, bueno, es un eje de desarrollo total, digamos, ¿no?, y ahí sí que el tema de las lucas llega, por todos lados, ¿no? Entonces, si no estamos preparados como tema país, ¿no?, y lo quiero poner en esos términos, y lamento que no esté el diputado aquí que estaba invitado para estar en esta mesa, digamos, y el diputado Vale, no sé para dónde se fue, ya se aburrió. Claramente, digamos, ¿no es cierto?, si no es un tema país, eje, etcétera, va a pasar lo que pasa, digamos, ¿no?, que se trata de hacer lo mejor posible. Entrando en eso,
¿no? Me parece que esto, siendo lo mejor posible, adolece de cuestiones que son muy claras. Ciudad turística, se habló ahí, ¿no?, en la lámina, en la diapositiva, ciudad universitaria, ciudad no sé qué. Nada, o sea, la convención dice que la inscripción del sitio es los barrios históricos de la ciudad puerto de Valparaíso. Punto. Y en la mañana Sebastián Grey partió, digamos, ¿cierto?, con el punto, ¿no? Si no está la gente también del puerto acá participando activamente, digamos, ¿no es cierto? Y no se está configurando ese entendimiento, porque evidentemente que las dimensiones de Valparaíso no son solo dos, así, ¿no?, la vertical hacia los cerros y la horizontal hacia el plan, sino que está la batimetría. O sea, Valparaíso es Valparaíso por la batimetría que tiene, por el calado de los barcos que pueden llegar ahí, por la construcción más ciclópea que se ha construido en la historia de la ingeniería en Chile, ¿no?, que es el molo, que son no sé cuántas cantidades de toneladas de cemento que están hundidas ahí, 40 metros, ¿no? O sea, en esa imagen que la plantea en un libro Lucas, ¿no?, genialmente, si uno seca el puerto, se encuentra con las pirámides de Keops, ahí metidas, ¿no? Digamos, es una metáfora, por cierto, ¿no?, pero ahí está el patrimonio de la humanidad, eso sí que es patrimonio, ¿no? Y está ahí como debajo del agua, digamos, ¿no? Yo creo que esa metáfora, y con esto termino, digamos, ¿cierto?, es un poco el debajo del agua, que no es un debe por omisión, digamos, ¿cierto?, sino que es un debe porque nos falta construir muchos insumos, muchos instrumentos y una cultura nacional, digamos, ¿cierto?, en torno al eje este del patrimonio, ¿no?, que asuma finalmente de una vez por todas, ¿no?, que el único destino posible de una ciudad como Valparaíso es tener ese eje, al cual el tema portuario, digamos, ¿cierto?, es fundamental, el tema universitario, por supuesto que es fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Pladeco que hablaba Mario Ferrara en la mañana, digamos, ¿no es cierto?, la misión, la visión, digamos, ¿no?, que puede tener una ciudad como esta, si no se articula en torno a ese eje, yo no sé qué otro eje posible podría tener, ¿no? Claramente, digamos, ¿no?, para darle una sustentabilidad de aquí, no a los próximos 15 o a los próximos 4 años, ¿no?, sino que a los próximos 1000 años. Porque a mí una cosa que me queda clara, digamos, esto es que los límites del patrimonio son infinitos. Y eso es clarísimo en el caso de una ciudad como Valparaíso. Gracias. Bueno, quiero agradecer a Paulina Kaplan, que está acá, y que ella, gracias a ella, se hicieron muchas de estas cosas y ella tuvo la voluntad de aguantarnos todo. Ya no tengo voz hasta ahora, pero ella tuvo la voluntad de aguantarnos en su oficina millones de veces para millones de reuniones, y yo le agradezco a ella, de verdad, de todo corazón, todo el esfuerzo que hizo la municipalidad para que esto saliera adelante. Así que gracias. Gracias a todos ustedes por estar hasta esta hora. Eso. Y si quieren, se pueden salir. Gracias. Eso. Que te voy a hacer la despedida para el streaming que están transmitiendo por internet. Entonces, igual quiero agradecer como toda la gente que participó en el evento, y a la gente de Cámara Lucia, de Factoría Valparaíso, de Plan C, de Plan Cerro, a la gente Metropolítica, a Duo QC, a Móvil Arquitecto y al programa Puesta en Valor del Patrimonio. Gracias.